Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar el lenguaje de la economía. Sí, esas cifras y conceptos que vemos todos los días en las noticias y que a veces pueden parecer un poco complejos, ¿verdad? Seguro que oímos hablar constantemente del PIB, de la inflación, del desempleo, pero, a ver, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Cómo afecta a las empresas, a las decisiones de un país y, lo más importante, a nuestro día a día? Bueno, pues vamos a poner un poco de luz en todo esto. Mirad, la mejor forma de verlo es con una analogía muy sencilla. Pensemos que la economía de un país es básicamente como el salpicadero de un coche. Tiene un montón de indicadores que nos dicen a qué velocidad vamos, si el motor se está sobrecalentando o si nos estamos quedando sin gasolina. Venga, pues vamos a ello. En este análisis vamos a ir revisando uno por uno los indicadores más importantes de ese salpicadero, para entender de verdad qué nos están diciendo sobre la salud y sobre todo la dirección de la economía. Y empezamos por el que sería el velocímetro, el indicador principal, vamos, el Producto Interior Bruto, o como lo conocemos todos, el PIB. Esto es lo que nos dice a qué velocidad está circulando la economía. A ver, para que nos entendamos, el PIB lo que hace es sumar el valor de absolutamente todo lo que se produce dentro de las fronteras de un país durante un tiempo concreto, que suele ser un año. Pero ojo, esto es importante, que un PIB sea muy alto no significa necesariamente que la riqueza esté bien repartida. Es como una foto general, no te da el detalle de la calidad de vida de cada persona. Y aquí viene lo curioso. Resulta que los economistas pueden llegar a esta misma cifra de tres maneras diferentes. Pueden sumar todo lo que se gasta en el país, o sumar todos los ingresos que se generan, o también el valor que cada empresa va añadiendo a sus productos. Y lo más llamativo es que, da igual el camino que tomen, los tres llevan exactamente al mismo sitio, al mismo número de PIB. Bueno, ya tenemos la velocidad. Ahora pasemos a otros dos indicadores clave que serían como el termómetro de la temperatura y el chivato de la presión del aceite. Hablamos de la inflación y el desempleo, que nos dan el pulso social de la economía. La inflación, esa palabra que no paramos de oír. Pues bien, ocurre cuando los precios, así en general, suben y siguen subiendo de forma continua. La consecuencia más directa, la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, con el mismo dinero, cada vez compramos menos cosas. Esto, claro, perjudica muchísimo a quien ahorra, pero curiosamente puede ser un alivio para quien tiene deudas con un interés fijo. ¿Y cómo se mide todo esto? Pues con el famoso IPC, el índice de precios al consumo. La idea es sencilla. Imaginemos una cesta de la compra gigante con los productos y servicios que una familia media suele consumir. Pues el IPC lo que hace es seguir la evolución del precio total de esa cesta mes a mes. Y que quede claro que esto no es algo que se calcule al aire. Hay organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadísticas en Chile, que son los encargados de hacer este seguimiento tan detallado para darnos la cifra oficial de inflación cada mes. Vamos con el otro gran indicador social, el desempleo. La definición, la verdad, es bastante clara. Se trata de la gente que está en edad de trabajar, que quiere trabajar y está disponible para hacerlo, pero simplemente no encuentra un empleo. Y para que no se quede en teoría, aquí tenemos un dato concreto. Esta es la tasa de desocupación nacional en Chile para un trimestre determinado. Ese porcentaje representa, ni más ni menos, a toda esa parte de la población activa que está buscando trabajo y no lo consigue. Eso sí, es fundamental entender que no todo el desempleo es el mismo. Tenemos por un lado el friccional, que es algo natural, esa gente que está entre un trabajo y otro. Luego está el estructural, que ya es más preocupante, y pasa cuando hay un desfase entre lo que la gente sabe hacer y lo que las empresas necesitan. Y por último, el cíclico, que es el que sube y baja al ritmo de las crisis y las bonanzas económicas. ¡Perfecto! Ya hemos visto la velocidad del coche y hemos chequeado la temperatura y el aceite. Ahora toca ver un par de palancas clave que controlan cómo se mueve el dinero en la economía. Hablamos de las tasas de interés y el tipo de cambio. Las tasas de interés, para entenderlo fácil, son el precio del dinero. Ni más ni menos. Es lo que nos cuesta pedir dinero prestado y a la vez lo que nos dan por nuestros ahorros o inversiones. Son, digamos, la herramienta principal que tienen los bancos centrales para dirigir la orquesta de la economía. Y el efecto que tienen es brutal. Pensemos, si las tasas bajan, pedir un crédito es más barato. ¿Qué pasa? Que las empresas se animan a invertir y la gente a consumir. Si suben, pues justo lo contrario, se frena todo, se enfría la economía, algo que se suele hacer, por ejemplo, para intentar controlar la inflación. Vale, vamos con el tipo de cambio. Este es otro precio clave, sobre todo en un mundo tan globalizado como el nuestro. Es sencillamente el precio de una moneda comparada con otra. Por ejemplo, cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar o cuántos dólares para comprar un euro.
Claro, este valor no está quieto, se mueve constantemente y sus movimientos tienen dos nombres. Cuando una moneda se aprecia, significa que se hace más fuerte, necesitamos menos de nuestra moneda para comprar otra. Y cuando se deprecia, pues se debilita. Esto, como podemos imaginar, tiene un impacto directísimo en si a nuestras empresas les sale rentable exportar o en si nos sale más barato o más caro irnos de vacaciones fuera. Llegados a este punto, la pregunta es clara. ¿Y por qué es tan importante para el mundo de los negocios entender todo este tablero de control? Pues la respuesta es sencilla, porque cada uno de estos indicadores influye, y mucho, en sus decisiones más estratégicas. Y esta tabla lo resume de maravilla. A ver, pensemos, si las tasas de interés suben, a una empresa le cuesta más caro pedir un crédito para crecer. Si la inflación se dispara, sus materias primas le cuestan más. El tipo de cambio puede hacer que sus productos sean muy caros o muy baratos fuera de sus fronteras. Y el nivel de desempleo, claro, determina si es fácil o una odisea encontrar a la gente que necesita para trabajar. Por eso los líderes empresariales no le quitan el ojo de encima a este tablero. Y para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire que lo une todo. Si un banco central decide subir los tipos de interés para frenar la inflación, ¿qué creéis que le pasa al PIB y al desempleo? Porque como hemos visto, en economía, mover una sola pieza afecta a todo el tablero. Muchísimas gracias por la atención